Gracias, Señor, porque has cambiado vidas, Padre. Cambiaste nuestras vidas, Señor, dándonos y otorgándonos dos nacimientos, Señor. Ese es un milagro, Padre. Espíritu Santo, pedimos tu presencia en esta hora, en toda persona que esté acá hoy, Señor. Que tú te derrames sobre nosotros, Señor, con poder, con autoridad, con la gentileza que también tienes tú, Señor. Amén. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Tengo que tomar el café preciso, justo, para que dejándolo acá no se dé vuelta. Así que me esperan un poquito. A ver, ahí. Ahí sí. Estamos en la cuarta sesión de este seminario del Espíritu Santo que se nos está dando como iglesia. Y es precioso porque hacia adelante podemos tener altas expectativas de lo que el Señor va a hacer con nosotros como iglesia y como creyentes también. Por eso es bueno estar recibiendo, porque la palabra dice que somos enteramente equipados para toda buena obra. Así que las buenas obras van a venir, porque estamos siendo equipados. Gracias, Señor, por eso. Como se anunció el domingo, vamos a terminar esta serie de puntos de fundamento de por qué es importante que como cristianos tengamos y recibamos y nos movamos en el Espíritu Santo. La semana pasada se anunciaban 6. A ver si me ayudan a recordar cuáles fueron. La primera. Pueden tomar a su apunte, vayan. Voy yo también a mi apunte. La primera de ellas. 10 razones. Exacto. Si Cristo y los apóstoles necesitaron del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Y ahí se dieron las razones también. El segundo punto. El Espíritu Santo da poder para testificar. Y ahí mencionábamos también de los testigos fieles. Un testigo fiel es que hay fidelidad en sus palabras, de que lo que vio es, no un testigo falso. Si no, no sé, los abogados estarían arruinados con los testigos falsos. Y eso también nos hace entender de que la justicia de Dios es justa, porque tiene testigos fieles. Y esos testigos fieles somos nosotros. Y el Señor nos da poder para poder ser esos testigos fieles. El tercer punto también tenía relación con que nos da poder, pero en este punto para vivir una vida santa. Se mencionaban los trapos de inmundicia. ¿Se acuerdan de que la autojusticia es como ese trapo de inmundicia fétido, agradable a la vista? No es agradable a la vista, con un olor desagradable. Y así considera Dios la autojusticia del hombre. Cuando el hombre por sí solo busca encontrar o agradar a Dios. Y esa no es la manera, porque el Señor tuvo un plan y tuvo una manera. Desde el inicio del Génesis se ve eso. Inmediatamente cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen, autojusticia, vestirse con lo que encontraron, con un par de ramas. Y el Señor, dando ya un aviso de cómo iba a ser ese plan de redención en Cristo, es con piel de un animal inocente que los cubre. Ahí está la justicia de Dios, no la autojusticia del hombre. Cuarto punto. A ver, cuarto punto. Para yo tomar café. El Espíritu Santo es el Consolador que permanece para siempre. Y mencionamos que para siempre es para siempre. En inglés, ¿cómo se dice? Forever.
Forever. Hay varias canciones que son así, Forever. No sé si Bon Jovi tiene una, pero el para siempre parece que se anuncia cuando uno quiere recalcar algo importante, ¿no es cierto? Yo te voy a amar para siempre. Esta fila dura para siempre. El equipo de fútbol va a ser campeón para siempre, y así para siempre. Pero sabemos que todo ese para siempre es a media. Pero lo que es cierto y lo que sí es para siempre es que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y eso lo mencionábamos como una gran verdad que nos lleva a confortar nuestro corazón y también estar agradecido con el Señor. El quinto punto, el bautismo del Espíritu Santo es el refrigerio del cual se menciona en la profecía. Y ese refrigerio lo mencionábamos también como cuando el salmista habla de esos verdes pastos, esa agua de reposo a la cual el Señor nos lleva a descansar, refrigerio para nuestra vida. Y eso es el Espíritu Santo. Y el sexto punto, que se mencionó rápidamente, así que lo vamos a retomar para dar los últimos 5, el Espíritu Santo renovará nuestros cuerpos mortales, o vivificará nuestros cuerpos mortales, los va a vivificar. Y aquí mencionábamos algo muy importante, porque la palabra dice cuerpos mortales. ¿Cuáles son los cuerpos mortales de nosotros? Estos cuerpos mortales. Gracias, Seba. Ahí se están mencionando. Cuerpo mortal es el cuerpo que muere. Mortal quiere decir que muere, que tiene una fecha de caducidad. Para algunos de nosotros la fecha de caducidad cada vez es más cercana. Para los jóvenes tanto no, para los bebés tampoco. Pero a medida que vayamos avanzando en nuestra edad, el cuerpo mortal se va fatigando, se va desgastando, las células se van descomponiendo y eso contradice completamente la teoría de la evolución, que dice que a medida que el tiempo avanza, el hombre mejora, pero naturalmente el hombre no mejora, sino que empieza, como dice también la Biblia, como una flor que se marchita. Aún así, con ese cuerpo mortal, el Señor nos vivifica. Y esa palabra es para ahora, para este cuerpo. Y en el libro del cual estamos extrayendo todo este curso, el autor mencionaba el caso de un predicador que tenía una enfermedad y que de hecho era muy débil físicamente y que tenía que predicar todos los domingos. Y para él significaba prácticamente un calvario, físicamente, porque predicar, y de hecho una vez se nos mencionaba en el seminario, cuando estudiamos homilética, habrá sido, con profesor Guillermo, y él nos decía que el desgaste en preparar una prédica y predicarlo era tan intenso como un trabajo de horas. Si bien de repente uno ve, claro, que se predica, que se habla con total fluidez, es el Espíritu Santo. Pero el esfuerzo humano también implica que nuestro cuerpo se va a desgastar. O no ocurre que cuando somos llamados al evangelismo, nuestro cuerpo como que se resiente, empieza igual a estresarse un poco, a desgastarse, a pensar en la mente, a darle vuelta, ¿cómo lo voy a hacer? Vienen los dolores de estómago, que el colon se inflama por acá, que me sale una cana. Hay un desgaste físico. Y mencionaba acerca de este predicador que le pidió sanidad al Señor. Y el Señor lo fortaleció y decía que él pudo preparar incluso y llegó a predicar más de 2000 prédicas. Con un cuerpo renovado. Y así también lo podemos nosotros testificar en nuestras vidas, en donde hemos sido testigos de sanidad en nosotros. Sanidad en nuestras vidas. También librado de la muerte, de daño físico. Y eso ocurre. Una vez mencionaba en los jóvenes, una vez que tuvimos un planteo, que ese día, precisamente, casi yo tuve un accidente fatal en auto. Cuando yo trabajaba hacia el interior, con Barbalá, hay una cuesta que se llama Manto de Oro, que está desde Punitaque hacia arriba. Y después llega a Manquehue, a Media Luna, el Cogotí, todas las poblados que están ahí arriba. Y era una cuesta
que cuesta subirla. Y iba en el auto, pero de bajada, con el sol enfrente, 5 de la tarde, y había ocurrido algo personal, por lo cual yo estaba bajando rápido. Y empiezo a bajar con el sol enfrente, y era una cuesta donde cabe un auto, camino de tierra, no hay baranda para poder, no sé, un paragolpes en caso de que uno se vaya en la curva. Y voy en la curva y veo un camión que viene justo en la curva. Y no era un camión, lo vi, pero no había camión. Y moví el volante un poco a la derecha y abajo estaba el barranco. No, fácilmente unos 200 metros para abajo. Y en verdad fue como, hasta aquí llegué. Vi, cuando dicen que vi la vida pasar ante mis ojos, fue así. Fue todo en 2 segundos, vi todo lo que podía ocurrir después, y el auto se me va, no había manera de controlarlo porque se estaba yendo, y choco con un montículo de tierra, y ahí quedó el auto trabado. Y al lado el precipicio. Y el auto, bueno, se salió a la rueda, fue todo un show. Me ayudó un camionero. Llego acá y realmente la única opción y respuesta que yo tengo a ese evento es que el Espíritu Santo obró. No tengo otra teoría, y a veces paso por ahí y es imposible, porque a la velocidad que iba, en la curva y a esa altura, era imposible. Y fue tanto lo maravilloso que llego abajo y la rueda, no sé cómo explicarlo, pero la rueda se salió de su eje, quedó arriba, la rueda derecha delantera, quedó arriba. Entonces iba con 3 ruedas, bajé con 3 ruedas, llegué abajo, y dije, tengo que llegar a La Serena. Y empecé a orar, empecé a andar con el auto. Un camionero me ayudó a poner la rueda, pero duró, 10 metros, se salió de nuevo. Y llego justo fuera de un portón. Era un día jueves, habrán sido las 6 de la tarde, están todos en sus casas, sobre todo en un pueblito chico. Y hay un mecánico con un overol blanco, pero limpiecito. Era un científico ese hombre. Y estaba apoyado en el portón y me dice, ¿qué te pasó, chico? ¿Qué me pasó? Y dije, mire la rueda. Ya entró el auto, entré en un taller maravilloso, me arregló el auto, era un perno el que se había soltado, un perno. Me dijo, ya sigue tu camino, no me paguen nada. Para mí eso fue un ángel, derechamente. Y ahí cuando me di cuenta que el Señor tiene cuidado incluso de mi cuerpo. Porque pudo haber pasado cualquier cosa, y así también el Señor tiene cuidado de nuestro cuerpo y nos vivifica. Y ahí está nuestro anhelo también de centrarnos en esa verdad. ¿Estoy enfermo? Bueno, me concentro ¿dónde primeramente? Marco decía el día domingo desde dónde nos posicionamos, desde dónde nos vamos a parapetar, desde qué posición vamos a enfrentar, desde qué posición vamos a ver, y vamos a enfrentar este desafío. Y ciertamente nuestro cuerpo el Señor lo vivifica, porque es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Y pensémoslo así, y debemos sorprendernos con que es el mismo Espíritu Santo el que obra en nosotros, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. El Señor nos hace aptos para esta carrera, de largo aliento. En la tercera carta escrita por Juan, ahí está el versículo para que lo anoten, hace mención a lo siguiente: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si vemos prosperada nuestra alma, así también quiere que seamos prosperados en todo. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. El Señor nos quiere prosperado en todas las cosas. Y el cuerpo no es ajeno. Por eso está el llamado de ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es decir, si nos está alentando, y es prácticamente un mandato, ama a tu Dios con todo tu cuerpo. Si Él no está diciendo eso, un profesor no decía, si el Señor te invita a algo, tranquilo, Él paga la cuenta. Pero hazlo.
Entonces, si está pidiendo de mí que lo alabe con mi cuerpo, sobre todo en la alabanza, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque Él me va a vivificar en la alabanza. Y me voy dando cuenta de que incluso si yo no saltaba tanto, porque soy un poquito más retraído y no me muevo mucho, al primer movimiento que yo voy a soltar un brazo, Él va a soltar el otro, y el otro, voy a empezar a saltar, voy a empezar a danzar. Porque Él me vivifica y exige que lo ame con mi cuerpo. A Él le agrada. Por eso le agradaba el rey David, quien danzaba, danzaba y danzaba siendo rey, teniendo una posición. Él danzaba. Y cuando dice que danzaba, es que se movía como un torbellino. Entonces me imagino, un torbellino no es tan ordenado. Debe haber sido un baile quizás no tan... Cuando se dice que alguien tiene ritmo, es como... Eso, no tan coordinado. Que yo quiero que este brazo se mueva para allá, pues se mueve para atrás. Bueno, incluso de eso el Señor se goza. El punto 7. El Espíritu Santo. Eso a propósito del punto anterior. Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Seguramente cuando lleguen Pastor Huberto y Filomena nos van a decir que es así en Haití, en los misioneros y en ellos también. Ahora sí, pasemos a la siguiente. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Hay un versículo que es clave para entender este punto, que está en Juan 16, versículos 12 y 3, que es cuando Jesucristo en su última semana está prácticamente equipando a los discípulos, alentándolos y diciéndoles verdades altas acerca del Espíritu Santo. No lo habían oído antes y Jesucristo les está hablando acerca de Él. ¿Y qué es lo que les dice? Aún tengo muchas cosas que decirle a ustedes, pero ahora no las pueden sobrellevar. Bueno, ahí se ve el cuidado de Jesús. El cuidado. ¿Por qué? Y es algo que vamos a ver más adelante, porque aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y hay prácticamente cosas que se van a entender espiritualmente. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay verdades tan altas que vamos a entender. Dice la palabra que los caminos del Señor son altos, no son bajos. Altos son los caminos del Señor. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aún así dice que los que caminan por ese camino angosto no son muchos. Pero ciertamente se puede y se camina por ese camino. Dije muchas veces camino, pero para ser enfático en esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y ese es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo oye, y eso también nos está fundamentando de que es una persona que oye y habla. Y que no habla de lo suyo propio, sino que nos va a guiar a toda verdad. Y vuelvo a repetir que dijo Jesucristo acerca de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nos dice que nos va a guiar a toda verdad, la verdad es Cristo, por tanto nos va a guiar ¿a dónde? A Jesús. Nos va a guiar a toda verdad. Y eso lucha constantemente en la humanidad en contra del racionalismo, del entendimiento, de la sabiduría humana, de cómo yo creo entender las cosas. Y una vez se nos dijo, Pastor Claudio Franzani de la Dehesa, nos decía una vez, el Evangelio en sí es simple.
Es simple. Porque ¿cómo llamaba Jesucristo a sus discípulos? Ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Difícil? A ver, ¿es difícil? 2 palabras. Ven y sígueme. Y, a ver, no nos estamos enredando en doctrina, no nos estamos enredando en asuntos teológicos, no nos estamos enredando en palabras. Ven y sígueme. Y es tan sencillo que para el corazón humano, que anhela sabiduría, es complejo. Y no lo puede sobrellevar. Y cuando se dice sobrellevar es cargar, ¿no es cierto?, con esta verdad tan sencilla que Jesucristo te dice, ven y sígueme, pero es como tan sencillo. Me acordaba de una vez que yo hablaba con un amigo, una vida muy sufrida la de él, yo le decía, pero Cristo murió por ti. Y su respuesta era, pero es que ¿cómo Él va a morir por mí si yo soy culpable? No lo merezco. A ver, decía, pero ese no es un asunto de merecer o no merecer. Es que murió por ti. Ahí está la gracia. ¿Pero cómo? Bueno, esa es la gracia. Esa es la gracia. Y no sé si todos hemos estado siguiendo un plan de lectura de oración, pero se nos está hablando ahí precisamente de que Jesucristo no va a los sabios y entendidos, no va a los que son fuertes, ayer lo hablábamos con los jóvenes, no va a los que son fuertes, no va a los reyes. Si bien es posible que un rey conozca al Señor, sí. Que alguien muy inteligente conozca al Señor, sí. El asunto no es que sea rico, no es que ningún rico va a entrar al reino de los cielos, sino que aquí el que pone su corazón en su riqueza, no entra, y no ve y no conoce. Y la riqueza del hombre puede ser no solamente monetaria o material, sino que también de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de razones, de fundamentos de por qué Dios no existe. Y puede pasar toda la vida fundamentando, siendo que el contraste más fuerte y verdadero es que Jesucristo murió por él, solamente porque lo ama. Y no hay nada que pueda hacer ese hombre o esa mujer para merecer el regalo de Dios. No hay nada que podamos hacer. Nada. No es que el Señor hace el 99,9% de la obra. Es que Él hace el 100%. Y de ahí partimos. Y si yo soy arquitecto, si yo soy doctor, si yo soy acá, si yo soy lo otro, está bien, el Señor te lo dio. Pero la verdad es que ese currículum, el Señor no lo leyó para darte vida, para otorgarte la salvación. Y Él nos guía a esta verdad. Y el creyente, aquel que ha creído en Dios, puede tener una medida del Espíritu Santo, incluso antes de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y eso se nos hablaba también en prédicas anteriores. Hay una medida que es dada, pero también hay una llenura, y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Debe haber ese versículo. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, y ahí volvemos al punto de por qué no lo puede recibir, ¿no es cierto? Porque luchan contra todo razonamiento, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí quiero ser bien enfático también en prestar atención en los detalles de la Escritura, porque dice, mora con vosotros. Mora, ¿eso es presente? Mora conmigo, una vez que yo he conocido al Señor. Y estará, eso es, futuro, en vosotros. Y ahí se está relacionando y se está viendo de que hay una medida que es dada apenas
he recibido a Cristo, el Espíritu Santo mora conmigo. Y está prometiendo de que Él va ahora a morar en ti. Por tanto, si hoy día yo sé en parte la verdad, si el Señor ha abierto mis ojos a la primera verdad de que Cristo murió por mí, y esa es la verdad tremenda, y de ahí se abre todo un mundo, lo que viene después es una verdad consistente, de leche a carne. Y eso es lo que dice la palabra, que ya no somos niños fluctuantes, sino que comenzamos a madurar en la fe, porque hemos nacido de nuevo. Alguien que nace, ¿es adulto o es bebé? Es bebé. Si hemos nacido de nuevo, somos bebés. Bebés espirituales, nepios, dice la palabra. Niños espirituales. Y a medida que vayamos creciendo en la fe, vamos a ir madurando. Ojalá no ser millennials. Y estar así como en una constante maduración y de que nunca maduro, pero soy grande, pero no he madurado. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está alentando como iglesia. Y a nosotros que también llevamos tiempo en el Señor, al que mucho se le da, mucho se le va a exigir y pedir, porque el Señor nos ha dado. Y seguramente esto ya lo hemos escuchado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero el Señor vuelve a ser insistente e insiste en que crezcamos. Y si crecemos en Él, la verdad va a ir en aumento. Pasemos a la siguiente. El Espíritu Santo habilita al hombre, y al hombre me refiero hombre y mujer, hombre, para entender toda verdad más eficazmente después de recibir el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Captar la verdad de manera eficaz. Eficaz. Y ahí recuerdo las palabras de Pablo que dice que, ojalá que él no es, voy a parafrasear, pero hay veces que uno da golpe al aire. Como algo me estorba. Cuando ¿han tratado de cazar una mosca? ¿Un mosquito de noche? Cuando uno está durmiendo. Y uno entre medio dormido y medio despierto, con el almohadón va y bota la cortina, bota el vaso con agua, le pega al gato. Y no la chunta la mosca o al mosquito. Bueno, con el paso del tiempo uno más eficiente. Sabe así como la mosca va a dirigirse para acá. Bueno, el Espíritu Santo después de la llenura nos hace eficaces en captar la verdad. Nos entrena, nos hace expertos. Pero una vez recibido el bautismo, esa llenura del Espíritu Santo, seguimos con la siguiente. Ocho. El Espíritu Santo, y esta parte es muy importante, nos ayudará a orar de manera sobrenatural. Nos ayudará a orar de manera sobrenatural. ¿Alguna vez han visto el rally? No sé si te mandé esa imagen, sale un desierto, una moto, parece que ahí la van a buscar. ¿Pero han visto el rally Dakar? ¿Sí? Pasó por Chile 3 veces, si no me equivoco. Ahí está, gracias Seba. Ya, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Desierto? ¿Y ven la moto? A ver, sigue. Permiso. ¿Hay camino? No. En el Dakar, cuando uno se acerca, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, cuando pasaba por acá, yo iba a todos los campamentos, me sacaba fotos con todo, sin el permiso de nadie. Bueno, pero estaba ahí el campamento abierto. Cyril Depré, Carlos de Gabardo, Chaleco López, están todos ahí. Marcoma. Y voy donde estaban ellos y veo las motos, que son así unos monstruos. Pongo a ver. Y veo que tienen unos paneles adentro. Un mapa. Tienen un mapa. Ese mapa se llama Roadbook. Y ese Roadbook se le da a los concursantes del Dakar, a los pilotos, a los camioneros, a los pilotos de moto, cuatrimoto, a los de buggy y a los de auto. Son 5 categorías, ¿no, Seba? Bien.
esas 5 categorías, le entregan un mapa en donde prácticamente tienen la ruta. Es un papel enrolladito, se lo pasan. Entonces el piloto viene un día antes, lo revisa. Y están marcados los puntos importantes. ¿Cuál es el deber del piloto? Revisarlo. Salen los grados, salen los kilómetros pasados, salen los grados de curvas, referencias y dónde están los checkpoints, donde tienen que pasar. Y nada más. Y eso al piloto se lo entregan un día antes. Y el piloto tiene el deber de revisarlo y empezar a marcar todo para que él se acuerde. Entonces va en la ruta, sin huella, ¿ok? Sin huella, no hay nadie que lo guíe, porque puede que el piloto de adelante vaya tan perdido como él, así que no es seguro seguirlo. Van en moto y esto va girando, él va apretando un botón y se va moviendo el papel para ir viendo. Ok, cerro, a la derecha 2 grados, y ahí tiene que girar. A la derecha, no a la izquierda, a la derecha. Gira a la derecha. Y así va. Ok. Después dice, no sé, curva cerrada, 3, ángulo, ya. Curva cerrada, ya. Y sigue. Y milagrosamente llega a todos los puntos. Sin huella. Es lo más cercano que imaginaba a cómo el Espíritu Santo nos guía a orar. Porque ciertamente cuando entramos a la oración puede que entremos como en un desierto. Lo más seguro. A ver, está todo a disposición. Todo. Me acuerdo que era, una vez mencionábamos de que si es por orar se trata de cubrir necesidades, no paramos nunca. Necesidades van a haber siempre. Y de hecho lo menciona, parece la Biblia, de que pobreza va a haber siempre. Entonces, si por cubrir necesidades se trata, estamos en vigilia de aquí hasta la segunda, claro, hasta que Cristo vuelva. Pero lo cierto es que cuando comenzamos a orar, de a poco se empieza a ver el camino, la huella por delante. Y el Espíritu Santo dice, a la derecha. Ok, a la derecha. Pero esa oración, cuando oramos juntos, por eso es importante que lo que tengamos en el corazón, lo que el Señor ponga en el corazón, después de haber meditado juntos la palabra, si hay un sentir, yo lo pongo a disposición, porque es parte de la ruta. ¿Se entiende? Es parte de la ruta. No sé cómo, es que esto lo que voy a orar es tan pequeñito, es tan pequeñito que no sé si es. Bueno, ¿y qué sé yo? ¿Qué sé yo? En la mañana hablábamos en intercesión de la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? Ser suficiente en uno mismo. Claro, la autosuficiencia puede llevarnos al orgullo, pero también a esa humildad que se ha mencionado en el Café Filadelfia, en que yo no me muevo porque pienso que es poco. Entonces estoy mirando mi suficiencia, que no es suficiente. Estoy diciendo, no es suficiente lo que yo tengo. Autosuficiencia. Y no estoy dando lo que el Espíritu me está dando que yo dé. Y en esa oración el Espíritu Santo nos guía a orar como conviene. Nos guía a orar como conviene. Nos ayuda a orar. Él intercede en la oración. Él está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Ya está el orar en lenguas. El con gemidos indecibles nos está guiando a cómo orar. Podemos partir por China, porque ese es el tópico que está escrito, y terminamos orando, no sé, por el mundo. Terminamos orando por la iglesia en China. Pero es el Espíritu Santo el que nos va guiando. Por eso es tan importante, y es un paréntesis, las oraciones de plantío. Por eso están los lunes, los miércoles, los viernes, para que uno vaya entrenándose en esto. Es que no sé cómo orar. Bueno, partamos primero por ir, por asistir. Partamos primero por estar. Ya, si yo no sé, veo. Y empezamos leyendo la palabra, la escudriñamos, porque no vamos a orar cualquier cosa, oramos la palabra.
Porque el Espíritu Santo no nos va a decir cualquier cosa, no habla de lo suyo, lo acabamos de leer, nos habla de lo que Él oye. Y la palabra de Dios es inspirada por Dios, por tanto vamos a orar la palabra. Por eso si nos hemos preguntado por qué leemos antes de orar, por eso, porque oramos la palabra. No vamos a orar conforme a nuestro deseo y anhelo, sino que nuestro deseo y anhelo se van a acomodar al deseo y anhelo del Señor. Y el Espíritu Santo nos lleva a orar. Y es cierto, hablábamos de que el creyente ya tiene una medida. Por tanto, no es que tengamos que recibir la llenura del Espíritu Santo para orar. Y hay un pasaje precioso en Lucas 18, 8:14. No, el anterior nomás, Sebastián. Ese. Dice, Dios es tan misericordioso que no necesitamos recibir el Espíritu Santo, el bautismo me refiero, la llenura, para orar. En orden. Digo, recibir el Espíritu Santo en llenura y orar. No es necesario. Sino que Él es tan misericordioso que nos enseña cómo orar, habiendo creído en Él. El Espíritu Santo, en su poder de convicción, ayudará al pecador a orar la oración del publicano. Esto lo mencionaba el libro. Y vamos juntos a Lucas, al Evangelio de Lucas 18. Y ahí se menciona esto de la oración del publicano. Es preciosa. El creyente tiene una medida del Espíritu. 18, versículo del 8 al 14. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, por si no se parece a la que tienen ustedes. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Un maestro, un sabio en su propia opinión. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Estoy bien? Parece que no. Sí. Ah, perdón. Sí. Ah, perdón. 18, versículo 9. Ahí sí. 9. Yo estaba leyendo el 18. Ahora sí. Retomamos. Luego Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo es que en esa época se conocía la ley al revés y al derecho y estaba en su corazón ligado a Dios o a la verdad de Dios o creía conocerlo. El fariseo, uno era fariseo y el otro despreciado cobrador de impuestos. Versículo 11. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Claro, suena... Ahora, importante siempre que eso nos escudriña a nosotros. Para eso el Señor da la parábola. Para que miremos la viga. En el versículo 13, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Ahí está la oración. Ten compasión de mí porque soy pecador. Ciertamente, aún no recibía la llenura del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya estaba obrando en él, dándole convicción de pecado, y eso lo alentó a orar de manera agradable a Dios.
Y esa manera agradable a Dios es primero situándose frente a Él, sabiendo cuál es nuestra posición frente a Él. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva y nos guía a toda verdad. A orar de manera sobrenatural. Ese era el punto. El Espíritu Santo nos ayuda a orar de manera sobrenatural. Nos ayuda a orar. Ahora sí, a la siguiente. Romanos 8:26. Pero hay más, dice el apóstol Pablo. Cuando nos rendimos a la llenura del Espíritu Santo, encontraremos que el Espíritu Santo dentro de nosotros intercederá y nos ayudará a orar. En Romanos 8:26 podemos leer lo siguiente. Espero ahora sí achuntarle. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ora por nosotros. Y en Corintios dice, ¿quién conoce lo más profundo del corazón de Dios sino que su Espíritu? ¿Quién conoce lo profundo del hombre sino el Espíritu del hombre? Y después dice, ¿quién conoce entonces lo profundo de Dios sino su Espíritu? Y ese Espíritu Santo renovará nuestra mente. Y ese Espíritu Santo nos revela de lo profundo de Dios para nosotros poder orar. El punto 9. Debemos tener el Espíritu Santo para ejercer plenamente los dones espirituales. Y ejercer plenamente, en plenitud. Es ejercer no a medias, sino que plenamente. Por eso habla de la llenura del Espíritu Santo, porque hemos recibido dones. El Espíritu Santo nos ha dado dones. Están los dones del Padre, están los dones del Hijo y están los dones del Espíritu Santo. Con los que nacemos son los dones del Padre. Y son dones que tienen las personas, que tenemos nosotros incluso sin recibir al Señor. Están los dones del Hijo, que es cuando Jesucristo se derrama en algunos en la iglesia para que sean de bendición a la iglesia, para llevar a la iglesia a crecimiento. Maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Son para... Maestros, sí, ya lo mencioné. Son para hacer crecer a la iglesia. Y los dones espirituales son los que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo. Esos son los dones espirituales. Y los recibimos creyendo en Cristo, pero se hacen efectivos y lo podemos usar plenamente cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. Cuando recibimos su llenura, podemos ejercer los dones espirituales de manera plena. En alguna medida, y en algunos casos, Dios otorga regalos a una persona incluso antes de nacer. Y ahí está el caso. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Es el Señor hablándole al hombre. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y ahí hay un don dado antes de nacer. Hay un don. Aún así, es necesario que el Espíritu Santo unja a la persona con ese aceite que solamente puede ser derramado por Él. Por lo menos en cierta medida, antes que el don pueda ser usado efectivamente. Y esto se menciona y lo podemos ver en un ejemplo muy claro. ¿Sí? ¿Podemos pasar a lo siguiente? Ahí está. Pedro. Apóstol Pedro es un caso de cómo, recibiendo el Espíritu Santo, siendo bautizado por el Espíritu Santo, hay un antes y un después. En cuanto a qué, por ejemplo, al discernimiento. Pedro, habiendo pasado 3 años junto a Jesús,
son 3 años. No sé si han pasado 3 años con una persona. Al final se conocen todos. No es necesario hablar. De repente uno hace un gesto y ya sabe que hay que ir para allá. Pedro, antes del bautismo que se menciona en el libro de Hechos, en el capítulo 2, no se había dado cuenta, sentado en la mesa, que Judas iba a entregar al Señor. Siendo que Jesucristo, y esto para mí ha sido como un misterio, porque Él dice, aquel que moje el pan conmigo, ese es. O sea, claro como el agua. Judas unta su pan junto a Cristo en el plato, y Pedro aún así no pudo darse cuenta. Y ninguno de los discípulos. ¿Seré yo, Señor? Eso es lo que se preguntaban. O sea, de discernimiento, bien poco. Habiendo estado con el Señor, habiéndolo conocido y habiendo estado sentado en la mesa, y Jesucristo habiendo mencionado esta palabra tan gráfica, aún así no. Pero después, eso pasa en Marcos, capítulo 14, versículo 17 al 21. Ahí sale mencionado este episodio. Pero después, en Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 5, el mismo apóstol, Pedro, habiendo sido ya lleno del Espíritu Santo, bautizado por él, es movido en este don del discernimiento. Y empiezo a leer desde el versículo 1. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y después sigue la historia. Y sabemos cuál es la consecuencia. Pero Pedro, sin haber visto, al momento en que Ananías se acerca donde está él, se da cuenta. Discernimiento espiritual. Es el mismo hombre, pero en diferentes etapas de la vida espiritual. Habiendo sido lleno del Espíritu Santo, el don se mueve plenamente en él para ser eficiente. Y logra escuchar al Espíritu Santo y discernir espiritualmente la verdad y la mentira. Tanto que no es necesario preguntar, sino que de momento lo primero que le dice a Ananías, ¿por qué has permitido esto? Y así como con Pedro, ocurre también con uno. En que, habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, su llenura, vemos que el don, no solamente de discernimiento, sino que los demás dones comienzan a operar de manera eficaz y eficiente. Plenamente. Por eso hay un aliento a la iglesia a obrar en los dones espirituales, en que los dones espirituales se muevan en libertad. Dice la palabra que allí donde está el Espíritu Santo hay libertad. Por tanto, si yo he recibido la llenura del Espíritu Santo, hay dones que el Señor ha dado y quiere levantar en mí, avivar el fuego del don, avivar el fuego, ¿para qué? Para precisamente poder sostener y avivar la iglesia. Por eso sabemos que es una iglesia viva, como lo mencionaba el pastor Huberto, porque hay discernimiento, hay palabra, porque hay sanidad, hay milagro, hay poder. Y eso es una iglesia sana. Esa es una iglesia sana, viva del Espíritu Santo, dependiente de Él. Y el último de los puntos, capítulo 10, y para eso tengo un ejemplo acá. Aún no. No me equivoqué ahí, es 10. En el copiar-pegar me equivoqué yo y no le cambié el 9, pero es 10. ¿Lo pueden leer ustedes mientras yo aquí hago el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Bien.
Creo que tengo una imagen después. Bien. Dice, ¿los frutos o el fruto? Y me puse a cabecear. Un fruto, pero habla de muchos frutos. O sea, después se mencionan varios, pero habla de un fruto. Y se me ocurrió, gracias porque aún tenemos en la casa, mandarinas. No soy experto en... Pero un poco que me como la uña, entonces no tengo... Bueno, me puse a pensar qué fruto puede estar conformado en varias partes. Y ¿saben qué? Después de preparar la diapositiva, la imagen, le cuento lo que me pasó. Pero, ya una mandarina. Aquí tengo una mandarina. La durazna. Bueno, se entiende, ¿no? Ya la mandarina tiene gajos. La mandarina está conformada por gajos. Y podemos ver que cada uno de los gajos, sigo pelando por si acaso, uno es amor, el otro, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y esta mandarina me está haciendo trabajar todos los frutos. Bueno, cuando el Señor habla de que llevaremos mucho fruto, esa palabra está en Juan 15. Juan capítulo 15, por si lo quieren leer después. Es una parábola. Está enseñando como con un ejemplo, no es parábola. Está hablando de la vid, ¿o no? Él dice, yo soy la vid, lo que cantamos en la alabanza de repente, en tiempo de alabanza. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Y ahí viene la ocurrencia, después de haber visto la mandarina, pedir una mandarina, hubiera pedido otra fruta. Porque, ¿qué fruta da la vid? ¿Cuántas frutas? Una. ¿Con qué? Con muchos frutos. Era la uva, no la mandarina. Cuando ustedes van a... Es la mandarina dura. Cuando ustedes van a comprar marraqueta, ¿cómo la piden? Un chobo, ¿no? ¿Una o media? ¿Cuánto es una marraqueta? Yo voy al caballero que vende aquí una marraqueta muy rica, a un vecino, y nunca la chunto. Quiero una marraqueta. Entrega así. La mitad. Entrega... No, ya... Caballero, quiero comer una lámina de queso con eso y con lo otro. Ah, ya tú quieres una marraqueta. Sí, quiero una marraqueta. Cuando por fin la pelé, pero le quedó la piel. Ya viene. Bueno. Ah, aquí están los gajos. Están más pegados los gajos. Ya, pero se entiende, ¿no? Ya. Después me la como. ¿Ah? Sí, la voy a ocupar un poquito. Bueno, la mandarina tiene gajos. Y así como es un solo fruto, está conformado por gajos, así el fruto del Espíritu tiene gajos. Y esos gajos, saque uno. Bien. El primero de ellos, el amor. Está un poquito ácida. Vamos a Gálatas. Gálatas 5. Y esta carta escrita por Pablo, yo creo que bueno, son todas muy lindas. Pero esta nos quita un peso encima. El peso de tener que ser. Y con eso lo voy a explicar más adelante. Gálatas 5, 22. En cambio, no sé cómo comienza la de ustedes, la versión Reina Valera. Más el fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor,
alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, que también se entiende por benignidad, bondad, fidelidad, que también se entiende por fe, humildad, que viene a ser mansedumbre, y dominio propio, que también es templanza. Vamos a ir viendo uno a uno estos frutos, estos gajos del fruto. Que algo sirva el gajo del fruto. Y es el Espíritu Santo el que lleva el fruto. Y ahí está el descanso que yo le mencionaba. Porque hoy día voy a ser amable. Y hoy día voy a tener dominio propio. Y hoy día voy a ser manso. Voy a ser manso. Y puedo anhelarlo en mi corazón y tratar de hacerlo en mi propia suficiencia, en mi autosuficiencia. Y al final viene lo que conocemos como frustración, como desgano, como dolor de cabeza, desilusiones. El día domingo, yo creo que bastante se nos quedó en la mente esta pregunta que nos hacía Marco respecto a cuántos se consideran santos. Y ahí esto es clave, porque precisamente estos son frutos de alguien que ha conocido al Señor. En estos los conocerán, en que llevarán mucho fruto, pero es el Espíritu Santo el que lo hace. Y si lo he recibido, tengamos plena confianza de que podemos ser mansos y bondadosos y pacientes y benignos, tener dominio propio. Se puede, porque el Espíritu Santo lo hace. Él lleva mucho fruto, nos hace llevar mucho fruto. Y el resultado de esto, si podemos ir un poquito más atrás, y el resultado de esto, ¿cuál es el resultado de esto? De que comenzamos a ser alguien renovado, un odre renovado, con un vino renovado. Y esto es lo emocionante, porque todo lo que hemos escuchado en las últimas prédicas, enseñanza, oración, comienza todo a tener un hilo conductor. Y nos damos cuenta de que el Señor nos está hablando cosas específicas, insisto, como iglesia y como creyentes, de ser renovados. Y la única manera de ser renovados es por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Si es por esfuerzo propio, vamos en algún momento a caer en desesperación, en frustración, en desilusión. Y también podemos caer en alegría. ¡Lo logré! Pero en esa alegría, el que se va a llevar la medalla va a ser uno. Voy a llevar mi medallita. Aquí mi insignia, mis chapitas. Pero no somos nosotros, porque es el Espíritu Santo. El primero, el fruto del Espíritu, ya sí podemos pasar a los gajos nuevamente. Gracias, Seba. El amor. Y parte por el amor. Porque el amor es importante. Y no lo digo como una canción de amor. No lo digo en base a las películas, en base a la relación amorosa. Lo hablo porque Dios es amor. Por tanto, si este fruto comienza a relucir en nosotros, tengamos por certeza de que estamos conociendo a Dios. Y estamos dando a conocer a Dios en el amor. Y es tan importante de que en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Jesucristo habla a sus discípulos acerca del amor. Dice, voy a leer desde el versículo 34 del capítulo 13 de Juan. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan uno por otro será la prueba ante el mundo de que son
mis discípulos. El amor que tengamos entre nosotros va a ser la prueba ante el mundo de que somos discípulos de Cristo. Más allá de mi elocuencia al predicar, es si las personas pueden ver de que hay un amor genuino, y para eso tenemos que leer la carta a los Corintios de cómo es el amor de Dios, que el pastor Huberto, dicho sea de paso, también lo predicó. Si ven ese amor entre nosotros, van a conocer a Dios, van a estar conociendo a Dios y van a saber que somos sus discípulos. Y el Señor nos llama discípulo cualquiera. Nos llama discípulo cualquiera. Porque no basta con creer, sino que llevemos este fruto y podamos amarnos conforme al amor de Dios. El otro gajo, el fruto del amor es el gozo. Importante, el fruto del amor es el gozo. Mencionaba el autor de que se puede asociar culturalmente a un cristiano con alguien sufriente, en constante lucha, desgastado, con un semblante alicaído, y se puede tener una imagen de Cristo sufriente. Es cierto, Jesucristo fue experimentado en quebranto, y lo fue, pero fue lleno del gozo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio la vergüenza, y siguió adelante. ¿Pero qué había por delante de él? El gozo, aún en el padecimiento, yendo al Calvario, a la cruz, llevando la cruz, estando en ese sufrimiento, padeciendo dolor, padeciendo sufrimiento, estrés y todo lo que podamos imaginar, había gozo puesto delante de él. Es por eso que esa película de Jesucristo, en donde pestañea 2 veces, no representa al Cristo que fue y está lleno de gozo. Está lleno de gozo. Tanto gozo que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta, no hay lamento. Hay fiesta. Y el gozo, también el gozo del Señor. Mi fortaleza es una fortaleza. Es una parte importante de defensa. Una fortaleza sirve para defenderse. El gozo el Señor lo ha dado con un propósito. Y el gozo solamente se cumple en Él. El gozo se cumple en Cristo. Es más que risa. ¿Incluye la risa? Sí. ¿Incluye la alegría? La incluye. Hay veces que uno se goza con el Señor, de repente con un sentido del humor distinto. Me imagino cuando está Pedro, están cerca del templo y tienen que pagar una ofrenda, un dinero, y no tenían dinero. ¿Y qué dice Jesucristo? Anda ahí y en ese pez hay una moneda. Lo encuentro gracioso. Es como impensado así, pero imagino a Pedro así como. Y es pescador. O sea, ha visto todos estos peces y ninguno con moneda adentro. Yo creo que eso fue también como el Señor también enseña. Porque no es grave. Conoce cómo enseñarle a un pescador con un pez. Y seguramente nunca más se olvidó. Nunca más se olvidó Pedro de que el Señor provee una moneda. Por tanto, pensar de que nuestro semblante es sufrido, siempre no lo es. Porque es más la esperanza. Incluso sabiendo el porvenir, teniendo en nuestra mente y a futuro todo lo que Jesucristo nos ha hablado de cómo van a ser los últimos tiempos, de que ciertamente
va a ser fuerte, pero más que eso, es la esperanza. Más que eso, debiese llenarnos el gozo de poder ir a predicar la verdad. Imagínense predicar la buena noticia, la buena nueva. Oye, no sé, con un semblante caído. Este fin de semana estuvieron con nosotros jóvenes de Copiapó. Y ayer hablaba con Wesley, el encargado, que no sé si tuvieron la oportunidad de hablar con él. Precioso él. Y los jóvenes que vinieron. Y él nos dijo algo como jóvenes que nos alentó mucho. Fue como, vi gozo. Los jóvenes de Copiapó vieron gozo. Vieron gozo en ustedes. Y yo me ponía a pensar, ¿cuándo? ¿En qué momento? O no sé. Igual lo pasamos bien. Lo pasamos bien en Cristo. Y ahí tomó lo que decía Marco de que cuando nos reunimos, ¿para qué nos reunimos? Porque si no nos podemos reunir para pasarlo bien. Una vez creo que Marco dijo que podemos estar separando de pasarlo bien con santidad. Yo lo entendí así. Quizás usaste otras palabras, pero se puede pasar bien en santidad. Y de hecho, eso le agrada al Señor. Y lo podemos pasar bien. ¿Lo hemos pasado bien? ¿Lo han pasado bien con el Señor? Yo lo he pasado bien con el Señor. Lo he pasado bien. No quita que tengamos pruebas. Eso, porque sería otro evangelio. Sería otro evangelio. Hablar mitad de la verdad. Pero dice que sufridos, pero esperanzados, no derrotados, sino que contentos. Alegres, y ese es el gozo del Señor. El fruto del Espíritu es paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo. ¿No hemos sentido con esa paz de que realmente no sabemos de dónde viene? Realmente yo no tengo idea de dónde viene la paz que a veces sentimos. Pasa que en el barrio donde vivimos, yo creo que puede pasar en otros barrios también, de que los grupos de WhatsApp del condominio, pura noticia de alerta. ¿Vieron que anda alguien por ahí? Y sacan fotos, y como alerta. Y yo estoy que me salgo del grupo, pero no me voy precisamente para hablar verdad. Pero ahí está, vieron, y lo vieron porque sacan fotos, son re buenos detectives. Pero una constante alerta. Y sí, el mundo está yendo en una decadencia. Ciertamente el futuro no es tan esperanzador, el futuro natural, terrenal. Pero tenemos paz en Cristo. Tenemos paz. Por ahí anda el COVID. Pero tenemos paz. Confiado en el Señor. No dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Pero confiados en el Señor. Hay que tener confianza en el Señor. Porque Él ha prometido una paz como no la vamos a encontrar en el mundo. No hay protocolo alguno que nos otorgue tanta paz como la entrega a Cristo y como la entrega al Espíritu Santo. Es una paz que entra en el corazón y ahí se queda. El fruto del Espíritu es paciencia, longanimidad, una paciencia de largo ánimo, longanimidad. Largo ánimo. No una paciencia así como de, ok, listo, esperé mucho, sigamos. ¿Y saben dónde más se prueba? En las filas. En las filas del supermercado. Bueno, sí, se prueba bastante ahí. En la luz roja. Se prueba constantemente y se prueba también y sobre todo en nuestra vida con Cristo. En la oración.
haber elevado una oración al Señor con clamor, con fervor. Porque una oración alta va a ser respondida con una respuesta del mismo calibre. Si tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, podremos decirle a un monte, échate en el mar y será echado. Esa es la proporción del Señor en la oración. Pero no menciona los tiempos. Por tanto, no tengamos por tardanza nada del Señor. Nada, porque Él no tarda. ¿Han orado al Señor? ¿Hemos orado al Señor fervorosamente algo? No lo tengamos por tardanza si no ha llegado. Seamos constantes en la oración, constantes en la fe, constantes en la espera, de largo ánimo, de largo ánimo. En el Salmo 18:35. Salmo 18:35. Parece que me adelanté. Porque Salmo 18:35 tiene que ver con el otro gajo. Con el fruto es, aquí lo tengo como suavidad, benignidad. Ahora sí vamos al Salmo 18:35. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda, tu humildad me ha engrandecido. Tu benignidad, tu humildad, la humildad del Señor. Y esto es genial porque el Espíritu Santo, que de la nada hizo todo en el Génesis, la única persona que puede hacer todo de la nada es el Señor. Porque nosotros podemos crear cosas, sí, pero a través de recursos, elementos, de algo hacemos algo nuevo. Pero no podemos crear de la nada. Es imposible. Pero el Señor lo hace. Y es tanto el poder que tiene el Espíritu Santo que lo hizo. Y ese mismo Espíritu Santo es tan suave como una paloma. Es tan gentil. Es tan delicado como un susurro apacible. Y puede ser también contristado. Alguien tan grande, tan majestuoso, con tanto poder, con tanta autoridad, puede ser contristado por nosotros. Y en eso se ve su suavidad, su benignidad. Es la gentileza del Señor, su suavidad, lo que nos engrandece, lo que nos lleva a lugares altos. Otro gajo, el fruto del Espíritu es bondad. Es bondad. Vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 24. Porque hay alguien que acompañó a Pablo, del cual se dice algo precioso. Hechos 11, versículo 24. Más rápido que yo acá. ¿Qué dice ahí? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. Una gran multitud fue agregada. En esta versión dice Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y por consiguiente hubo un fruto. Mucha gente llegó al Señor.
No se menciona que Bernabé era elocuaz, que Bernabé era grande, que tenía músculos, que como él no había otro predicador igual, que era un teólogo y un estudioso de la Biblia. Se dice que él era bueno. Él era bueno, bondadoso. Ciertamente no hay ninguno bueno, pero era lleno del Espíritu Santo. Y hay uno solo bueno, quien es Cristo. Pero el Espíritu Santo forma a nosotros, ¿a quién? A Cristo. Por tanto, no era extraño que Bernabé fuera considerado bueno, porque seguramente estaba siendo forjado al carácter de Cristo. No tengamos en menos la bondad. No la consideremos como algo poco frente a otros dones. La bondad hay que ejercitarla, porque aquí está la evidencia de que trae mucho fruto. El fruto del Espíritu es fe. Y si bien hay un don de fe, que es una fe que actúa en tiempos específicos, en donde el creyente se mueve por una fe sobrenatural, alta, y que puede operar en ella para crecimiento de la iglesia, para edificación de hermanos, y creer con fe, y eso es un don. Aún así también, siendo lleno del Espíritu Santo, esa fe que el Señor ha puesto en nosotros, depositada en nosotros, va a ir en aumento. Si bien, insisto, no nos movemos todos en el don de fe, como está el don de discernimiento, como está el don de poder, el don de milagro, porque esa es una fe que actúa, es un don de poder que actúa para eventos específicos. La fe que el Señor ha puesto en nosotros al momento de creer en Él, porque creemos por fe y para fe, esa fe va a ir en aumento cuando somos llenos del Espíritu Santo y comenzamos a actuar en ese fruto. Y vamos a ir viendo que nuestra perspectiva del mundo, de la realidad, de las vicisitudes de la vida, de los acontecimientos que pasan, lo vamos a mirar de otra manera, desde una posición de fe. No la vamos a mirar como ese siervo que miró el ejército y que después va donde el profeta y le dice, pero mira su ejército, y después tiene que decirle al profeta, pero mira quiénes están con nosotros, un número mayor en contra de ellos, porque mayor es el que está con nosotros que en contra de nosotros. Y ahí hay una posición de fe. Una posición de fe como cuando Pedro camina sobre el agua. ¿Y dónde cae Pedro cuando sale de esa posición de fe? Cuando deja de mirar lo que Cristo quiere que mire. Y Pedro tiene que mirar a Cristo para caminar en el agua. La fe es demasiado importante como fruto. Es demasiado importante porque nos movemos por fe, porque nuestra lucha no es con espada, sino con el Santo Espíritu del Señor. Y podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual fácilmente. Y como hoy día nos alentaba Filomena a orar por Haití, estamos toda la semana orando por Haití, estamos lejos, pero estamos orando con fe y en fe, sabiendo de que allá se está haciendo, de que oramos acá para que el mover espiritual sea allá, para que se haga en el reino como se hace allá, porque Jesús no se mueve con tiempos. Para Él, las leyes físicas, químicas, naturales del ser humano, en las que nos movemos nosotros, no son tema. Para Él no es tema el tiempo, porque Él ve el presente, el futuro y el pasado como un solo presente. Y en esa posición debemos situarnos, posición de fe, una posición de fe, con este fruto de la fe. También el fruto del Espíritu es mansedumbre. Y aquí vamos a imaginarnos a Pepe Cortisona. Porque si bien es una caricatura, pero a final de cuentas
el hombre busca siempre esa posición. Busca siempre esa posición de destacar, de estar comparándose constantemente con alguien más, pero no para precisamente edificar al otro. Yo no me voy a comparar en el mundo, no me voy a comparar con el otro para que el otro salga beneficiado, sino para que yo salga beneficiado. Entonces el hombre constantemente se va a buscar comparar con quien él sabe que pueda compararse para él salir arriba en una posición de primer lugar. Busca posicionarse constantemente. Escasamente el hombre busca posicionarse en una posición baja, en un lugar poco notorio, de bajo perfil. Jesucristo, siendo Dios, no escatimó ser Dios igual a Dios, sino que se hizo hombre, y siendo hombre, se hizo siervo. La humildad está muy relacionada con este fruto, porque el Espíritu Santo nos lleva a buscar el lugar bajo. Porque el Señor dice, ¿quieres ser primero? Sé último. ¿Quieres tener el lugar primero? Sé siervo. Porque los postreros serán primeros. Y la ecuación se invierte. Y el Señor en eso nos está enseñando, ya nada más claro, que debemos buscar esa posición de humildad. Debemos buscar y anhelar esa posición de humildad, porque Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. De todas sus cualidades preciosas, Jesucristo hace mención a estas dos, manso y humilde. Mansedumbre. Y en Santiago 4:10 está el llamado que hace Santiago. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. Humíllense delante de Él y Él los levantará. Porque la palabra dice que Jesucristo se hizo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la cruz. Pero el Señor lo levantó y está sentado en una posición de autoridad. El fruto del Espíritu es templanza, y ese debe ser el último. Sí, es templanza. Y ahí viene la balanza. Nos lleva a ser balanceados al Señor. Ni muy acá, ni muy allá. Porque el que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros con dones espirituales, como dice la palabra, puede llevar a un envanecimiento, a un inflarse como un globo. Es que yo tengo una cantidad de dones, ni te imaginas, el llamado que el Señor dio a mi vida. Y eso pudiera ser en la condición del hombre, como veíamos anteriormente, de que busca una posición de peligrosamente llevarnos a una posición de estar inflados. Pero la templanza es ese fruto que nos lleva a estar balanceados, con los pies puestos en la tierra. ¿Cierto? Con la mirada alta, pero los pies puestos en la tierra. Sabiendo que todo lo que tenemos es porque nuestro Padre Celestial, que es bueno y que nos da toda buena dádiva, lo ha otorgado. A Él le ha placido. Jesucristo, en uno de sus momentos, estando con sus discípulos, dice la palabra que Él se regocija. Se regocija mucho, se contenta. ¿Y qué lo puso tan contento? Gozoso, como mencionábamos. ¿Qué lo puso tan contento? De que el Señor escondió las verdades de los que se creen sabios y entendidos y se las reveló a los que son como niños. Le agradó, se puso contento el Señor. Me imagino así como, qué bueno, Padre, que te agradó hacerlo así. Qué bueno. Porque un niño no se va a levantar. Lo va a recibir con gratitud. Hay unos videos muy tiernos donde unos niños, no sé si estaban en un cumpleaños o no, eran muy chiquitos, reciben una fruta de regalo. Y es contento con la fruta. Y era un plátano.
Y el niño dice, ¡oh, plátano! Y lo abre y lo abraza el plátano y se lo come. Y era todo. Y ese regalo que recibió, lo recibió con gratitud, con una templanza. Templanza, porque si Cristo se hizo siervo, siendo Dios, que los dones no me enceguezcan, no nublen mi vista, sino que por el contrario me lleven a estar completamente dependiente del Espíritu Santo en una sobriedad, sabiendo y dándole honra al Señor. Y lo contrario, los frutos del Espíritu son los frutos de la carne. Y que en Gálatas se menciona, justo antes de lo que leíamos recién de los frutos del Espíritu. Y con eso termino. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y después de eso viene en cambio, los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es. Y el Espíritu Santo nos lleva a anhelar ese fruto. Nos lleva a quererlo. Y sobre todo nos lleva a poder realizarlos y llevarlos. Permaneciendo en Él, en la vid, por tanto llevando mucho fruto. Nos ponemos de pie, para terminar orando. Señor, te damos primeramente gracias, Señor. Gracias, te pido que tú nos hagas entender cada uno de estos puntos nuevamente de por qué es tan importante de que nos movamos en el Espíritu Santo y anhelemos el bautismo del Espíritu Santo, esa llenura que tú prometiste, Señor. Queremos ser como los apóstoles que aguardaron la llenura en oración y en adoración y con anhelo en el corazón y que fueron transformados, Señor. Seamos nosotros también transformados, Señor, como creyentes, ya no tibios, Señor, sino que ardientes del fuego, Señor, que tú avivas en nosotros, porque los tiempos, Señor, van a ir siendo difíciles, Señor. La maldad en el mundo va a aumentar, pero el Espíritu Santo y su llenura nos va a permanecer, nos va a sostener, nos va a llevar a estar firmes en el día malo. Porque sabemos que el diablo anda como león rugiente, Señor. Pero más poderoso eres tú, Señor. Porque tú eres el verdadero león de Judá, Señor. No eres como león, tú eres el león, Señor. Y tú eres nuestro ayudador. Te pedimos en esta tarde, Señor, que vengas a morar, Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Pedimos tu llenura hoy día, Señor, para todos los que estamos acá, Señor. Pedimos que tu llenura sea derramada también en Haití, Señor, en los misioneros, en los niños, Señor, en nuestros pastores, sea también tu llenura en Copiapó, Señor, en Reñaca, en Santiago, Señor, Providencia, en la Florida, en la Dehesa, en España, aquí en La Serena, Señor, sea tu llenura. Sea tu llenura también en lo que va a suceder en Vallenar, Señor. Espíritu Santo, llénanos para esta buena obra, Señor, para poder llevar las buenas nuevas con todos estos frutos, Señor, con toda esta bendición, siendo colmados por el Espíritu Santo, Señor, para que la obra sea buena, agradable a ti, siendo movido en los dones, Señor, y haciendo crecer los frutos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Nos vemos los hombres mañana en el desayuno. Las mujeres se ven el sábado en el desayuno. Y nos vemos en el plantillo el jueves. Amén.